Chicos, bienvenidos todos a el tema número 6 como parte de nuestro contenido comunicativo dentro de nuestro espacio de inglés conversacional. Llevamos a la mitad del camino, ha sido un proceso súper interesante, todavía les falta muchísimo por crecer, pero la mejora ha sido significativa y se los puedo decir con sinceridad. Este es el momento donde debemos quizás detenernos un poquito a reflexionar y ver qué tanto hemos avanzado para saber qué más ¿cuál es ese empeño extra que tenemos que poner? ¿Qué tanto debo practicar más? Etcétera, para lograr nuestra meta. Entonces, que es básicamente que al final con todas estas herramientas básicas tengamos al menos esos elementos esenciales para poder comunicarnos en el idioma. El día de hoy vamos a ver dos temas que, como siempre les comento, son súper interesantes en verdad cuando estamos hablando del speaking, del habla en inglés, y el primero de ellos es el siguiente: past versus present, pasado versus presente. Si bien en la clase anterior nosotros vimos expresiones pasadas pero en un momento definido, ¿ok? Por ejemplo, yo decía last year, el año pasado, last month, el mes pasado, last week, la semana pasada. Ahora más bien vamos a comparar cosas que básicamente cosas que hacíamos antes versus cosas que hacemos ahora, o simplemente cómo expresar experiencias pasadas en relación al presente. Sí, vamos a ver entonces estos 4 ejemplos, pero sobre todo vamos a comenzar a enfocarnos muchísimo más en pronunciation, en la pronunciación. Voy a hacer un énfasis aún mayor en esto, ¿ok? Y punto importante, tip que es bastante significativo para mi persona, es que debemos entonces tener en cuenta que si yo estoy escuchando cómo debe sonar una palabra, al yo emularla, es decir, repetir este sonido, ¿ok? Esta repetición fonética, y yo tengo que ser consciente de si se escuchó como debe ser. O sea, yo lo dije como se debe pronunciar esta palabra. No, déjame practicar entonces más. ¿Ok? Ese es el punto. Y vamos entonces con los ejemplos. Ejemplo número 1. I played tennis, now I play soccer. Yo jugaba tenis, ahora juego soccer o fútbol. ¿Ok? I played tennis, now I play soccer. Ejemplo número 2. She had short hair, currently she has a long hair. Ella tenía cabello corto y actualmente tiene cabello largo, tiene el cabello largo. She had short hair, currently she has long hair. Ejemplo número 3. My mom liked to cook, nowadays she likes to bake. A mi madre, a mi mamá le gustaba cocinar, pero hoy en día le gusta hornear. My mom liked to cook, nowadays she likes to bake. Y por último, el cuarto ejemplo dice de la siguiente manera: Her brother sang with his friends, now he sings with his little sister. Su hermano cantaba con sus amigos, ahora canta con su hermana menor, con su pequeña hermana. Her brother sang with his friends, now he sings with his little sister. Es sencillo, simplemente en estos casos nosotros al comparar, o mejor dicho, al expresar experiencias pasadas en relación al presente, solo tenemos que tener siempre en cuenta que la primera parte entonces corresponde a un tiempo verbal que es pasado y el verbo debe estar en esa forma, dependiendo si es regular o irregular, como vimos en la clase pasada, y la parte en presente, el verbo debe estar entonces en esa forma. Recordando los verbos regulares e irregulares, repasando y practicando y cada vez conociendo más de ellos. Pero algo bastante importante es que hay expresiones que me permiten a mí expresar ese ahora, actualmente, hoy en día, como las vemos ahí. Now, ahora, currently, ¿ok? Actualmente, nowadays, hoy en día. Entonces tengo esta parte en pasado, tengo esta otra en presente y tengo este elemento conectivo a nivel, esta expresión, esta herramienta gramatical que me permite hablar de ese ahora. Obviamente las expresiones son infinitas, dependiendo de su creatividad, que tanto quieran practicar. Hay muchísimas cosas que nosotros hacíamos antes y ahorita no. Y estoy segura que en el caso de ustedes es igual, entonces por eso estos ejemplos son tan dinámicos. Vamos ahora con el segundo tema, que es Places Around the World, lugares alrededor del mundo. All about places, todo sobre lugares. Y en esta parte vamos a ver cómo describir y hacer sugerencias sobre algún lugar en el mundo.
Tenemos entonces dos aspectos importantes. Número 1, describe places, describir lugares. Y para ello recordemos que nosotros utilizamos, y lo conocemos del castellano, estos elementos gramaticales, herramientas que son los adjetivos. El adjetivo modifica el sustantivo, es decir, le da una característica. Y estos equivalentes en inglés y son muy utilizados para describir lugares. Tenemos, por ejemplo, amazing, impresionante, beautiful, hermoso, boring, aburrido, breathtaking, algo que te quita el aliento, captivating, cautivador, crowded, algo muy lleno de gente, historic, histórico, noisy, un sitio con muchísimo ruido. Recordemos que cuando escribimos podemos utilizar adjetivos que sean de connotación positiva o negativa. Aquí vamos a trabajar positivos por un propósito académico, pero recuerden que esto es tan amplio como ustedes practiquen e investiguen. De igual forma hay 1001 adjetivos y la idea es que vayan practicando y conociendo cada vez más, al igual que en castellano. Y el segundo elemento importante para cuando hablamos de places around the world es suggestions about places, sugerencias sobre lugares. Luego de que lo describimos, si nos parece un lugar excelente para visitar o un lugar impresionante, lo normal es que nosotros entonces demos sugerencias para otras personas. Por ejemplo, you should go to visit Nepal. Deberías ir a visitar Nepal. You definitely need to go to Egypt. Definitivamente necesitas ir a Egipto. Come on, let's go to Roraima. Vamos, anímate, vamos a Roraima. Entonces, estas tres son algunas de las expresiones. Hay otras, pero son de las más comunes. You should go to visit, acompañado del lugar. You definitely need to go to, acompañado del lugar. Oh, come on, let's go to, acompañado del lugar. Y en el siguiente ejemplo, que es bastante dinámico, en verdad, yo elegí un lugar en el mundo para esta parte de práctica. Todos tenemos alguna razón para decir que un sitio nos gusta, que nos parece atractivo o que nos parece fascinante. En este caso decidí tomar uno para discutir porque mi familia desciende de Italia, entonces tomé una ciudad de referencia ya que fuese la más común, creo, para el propósito académico, que la mayoría ya ha oído de ella. Y voy a leer a continuación entonces un párrafo descriptivo utilizando estos adjetivos para describe places, ¿ok? Para describir lugares. Roma is such a magical place. It's one of the most amazing cities around the world. Incredible sights, from the most crowded to remote and isolated locations. Roma has earned a special place in the world's heart. Roma is historic, charming, captivating, and truly exciting, all at the same time. Let's go and visit it. Entonces, que básicamente que expresa este párrafo, Roma es un lugar sumamente mágico, es uno de los lugares más es una de las ciudades más impresionantes alrededor del mundo, tiene paisajes increíbles, desde los más llenos de gente o con mucha muchedumbre hasta los más remotos y aisladas locaciones. Roma definitivamente ha logrado ganarse un lugar especial en el corazón del mundo. Roma es histórica, encantadora, cautivadora y de verdad excitante todo al mismo tiempo. Vamos a visitarla. En función a esto, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el audio para la siguiente semana, en el audio que tienen que entregar antes de la siguiente clase, al inicio, ¿ok? Sobre la primera parte que vimos, past versus present, me van a hablar sobre cosas que ustedes o que miembros de su familia hacían antes versus ahora, según el ejemplo que vimos, ¿ok? Y luego van a elegir un lugar en el mundo, una ciudad del mundo que les parezca fascinante, puede ser porque la hayan visitado o simplemente quisieran visitarla, la van a mencionar y el resto de los 3 minutos del audio van a describirla, así como este ejemplo de Roma, pero evidentemente más amplio, van a describirle y hablar sobre ella. Pueden utilizar obviamente muchas de las herramientas que ya han adquirido en las 5 clases pasadas. Espero que les haya servido mucho esta clase, espero que les haya parecido interesante y dinámica, practiquen mucho y nos vemos entonces la siguiente semana.